Bienvenidos a Historias Políticas. Antes de comenzar esta increíble revelación sobre la operación secreta más ambiciosa en la historia moderna de Latinoamérica, dime en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo hoy? Y si crees que historias como esta merecen ser contadas, dale al botón de suscripción. Estas historias importan. La noche del 26 de marzo de 2022, mientras la mayoría de salvadoreños dormían, el presidente Nayib Bukele estaba despierto en Casa Presidencial, revisando por última vez un documento clasificado que había estado preparando durante 8 meses. No era el decreto del estado de excepción que firmaría al día siguiente. Era algo mucho más valioso, un mapa completo de cada estructura, cada líder, cada escondite y cada operación de las pandillas más peligrosas del hemisferio occidental. Lo que el mundo vio el 27 de marzo como una respuesta improvisada a la violencia pandilleril era en realidad el final de la operación de inteligencia más sofisticada que El Salvador había ejecutado jamás. Una operación tan secreta que ni siquiera los funcionarios más cercanos a Bukele conocían su verdadero alcance. La historia comenzó 8 meses antes, en julio de 2021, cuando Bukele tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de su país. Durante una reunión de seguridad nacional que oficialmente nunca ocurrió, Bukele miró a los rostros de sus asesores más confiables y pronunció palabras que marcarían el inicio de todo. Vamos a conocer a nuestro enemigo mejor de lo que se conoce a sí mismo. La realidad era que El Salvador enfrentaba un problema que ningún gobierno anterior había logrado resolver. Las pandillas no eran simplemente organizaciones criminales, eran un estado paralelo. Controlaban territorios, cobraban impuestos, administraban justicia y tenían un nivel de organización que rivalizaba con las instituciones oficiales. Para derrotarlas, Bukele comprendió que necesitaba algo más que fuerza bruta. Necesitaba información absoluta. El primer paso fue crear una unidad de inteligencia que oficialmente no existía. Bukele seleccionó personalmente a 30 oficiales de élite de diferentes fuerzas de seguridad. Policías con experiencia en infiltración, militares especialistas en operaciones encubiertas, analistas de inteligencia y expertos en tecnología. Todos firmaron acuerdos de confidencialidad que los comprometían legalmente de por vida. Esta unidad, que internamente se conocía solo como Proyecto Despertar, operaba desde una instalación secreta en las afueras de San Salvador. El lugar había sido una vieja estación de comunicaciones militares que Bukele mandó renovar completamente, equipándola con la tecnología de vigilancia más avanzada disponible en el mercado internacional. Pero la tecnología era solo una herramienta. La verdadera innovación de Bukele fue su estrategia de infiltración humana. Durante décadas, los gobiernos salvadoreños habían tratado de combatir las pandillas desde afuera. Bukele decidió conocerlas desde adentro. El plan era audaz y extremadamente peligroso: insertar agentes encubiertos en las comunidades controladas por las pandillas, no como infiltrados obviamente policiales, sino como residentes genuinos que gradualmente ganarían la confianza de los miembros de menor rango. La operación comenzó con la identificación de jóvenes oficiales que cumplieran criterios muy específicos. Debían ser físicamente capaces de pasar como miembros potenciales de pandillas, psicológicamente estables para mantener una identidad falsa durante meses, y completamente leales al proyecto. De 1000 candidatos evaluados, solo fueron seleccionados 50. Estos agentes pasaron por un entrenamiento de 6 semanas que incluía desde técnicas de supervivencia urbana hasta métodos de comunicación encriptada. Pero lo más importante era el entrenamiento psicológico. Debían aprender a pensar, hablar y actuar como pandilleros auténticos sin perder nunca de vista su verdadera misión. Carlos Mendoza, uno de los oficiales seleccionados para la operación, describió más tarde la experiencia. No estábamos fingiendo ser pandilleros. Durante esos meses teníamos que convertirnos genuinamente en parte de esas comunidades. Era la única manera de ganar la confianza necesaria para acceder a información real. La inserción de los agentes fue gradual y cuidadosamente orquestada. Algunos se mudaron a barrios controlados por MS-13, otros a territorios de Barrio 18.
conseguían trabajos en pequeños comercios, se inscribían en programas comunitarios, participaban en actividades deportivas. Lentamente se convirtieron en parte del paisaje social de estas comunidades. Mientras tanto, en la instalación secreta, un equipo de analistas procesaba cada fragmento de información que los agentes enviaban. Nombres, ubicaciones, jerarquías, rutinas, disputas internas, planes futuros. Todo era meticulosamente documentado y cross-referenciado para crear un mapa de inteligencia en tiempo real. Pero Bukele sabía que la inteligencia humana, aunque crucial, no era suficiente. El segundo componente de la operación era tecnológico. El Salvador adquirió, a través de canales discretos, sistemas de vigilancia que oficialmente no estaban disponibles para gobiernos de países pequeños. Drones de reconocimiento militar modificados para operaciones urbanas comenzaron a sobrevolar silenciosamente los territorios pandilleros. Equipados con cámaras de alta resolución y tecnología de reconocimiento facial, estos dispositivos podían identificar y rastrear individuos específicos sin ser detectados. La innovación más impresionante fue un sistema de interceptación de comunicaciones que podía penetrar las redes de mensajería encriptada que las pandillas usaban para coordinar sus operaciones. Este sistema, desarrollado originalmente para operaciones antiterroristas internacionales, fue adaptado específicamente para las necesidades de la operación salvadoreña. A medida que los meses pasaban, la cantidad de información recopilada se volvía abrumadora. Los analistas habían identificado no solo a los líderes principales de cada pandilla, sino también a los niveles intermedios de comando, los financistas, los proveedores de armas, las rutas de drogas, los métodos de lavado de dinero y las redes de corrupción dentro de las instituciones estatales. Uno de los descubrimientos más impactantes fue el nivel de sofisticación organizacional que las pandillas habían alcanzado. No eran grupos desorganizados de criminales, sino corporaciones criminales con estructuras de mando claras, sistemas de comunicación avanzados y estrategias a largo plazo para expandir su control territorial. MS-13, por ejemplo, operaba como una franquicia criminal internacional con células en múltiples países coordinando operaciones transnacionales. Barrio 18 había desarrollado un sistema de gobierno territorial que incluía cortes de justicia internas, sistemas de recaudación de impuestos y programas de bienestar social para las familias de miembros encarcelados. La información también reveló algo que los gobiernos anteriores nunca habían comprendido completamente. Las pandillas no eran sostenibles solo a través de actividades criminales tradicionales. Habían desarrollado economías paralelas complejas que incluían desde extorsión sistemática hasta inversiones legítimas en negocios aparentemente legales. En octubre de 2021, 3 meses después del inicio de la operación, Bukele recibió el primer informe completo de inteligencia. El documento de 837 páginas contenía información detallada sobre 12.000 pandilleros activos, 300 líderes de diferentes niveles, 150 estructuras organizacionales y 2.000 colaboradores civiles. Pero más importante que los números era la comprensión estratégica que esta información proporcionaba. Por primera vez en la historia de El Salvador, el gobierno tenía una visión completa del ecosistema pandilleril. Sabían no solo quiénes eran los criminales, sino cómo operaban, cómo se financiaban, cómo se comunicaban y cómo mantenían el control territorial. Con esta información, Bukele comenzó a diseñar lo que sería conocido como el Plan Territorial Control. No era simplemente una estrategia de captura masiva, sino un plan para desmantelar sistemáticamente las estructuras de poder pandilleril mientras se construían alternativas legítimas de control estatal. El plan tenía 3 fases: desarticulación de liderazgos, neutralización de estructuras financieras y recuperación territorial. Cada fase estaba respaldada por la inteligencia específica recopilada durante los meses de operación encubierta. Durante noviembre y diciembre de 2021, mientras las pandillas continuaban operando sin saber que estaban siendo monitoreadas constantemente, Bukele refinó los detalles operacionales de su plan. Cada operación de captura fue preplanificada con precisión militar,
incluyendo horarios específicos, rutas de acceso, personal necesario y medidas de seguridad. Pero quizás el aspecto más ingenioso del plan era su sincronización. Bukele comprendió que para que la operación fuera exitosa, tenía que ser simultánea y abrumadora. Las pandillas no podían tener tiempo para reorganizarse o adaptar sus estrategias. El golpe tenía que ser total e irreversible. En enero de 2022, Bukele autorizó la fase final de preparación, el mapeo logístico completo de todas las operaciones de captura planificadas. Utilizando la inteligencia recopilada, equipos especializados diseñaron planes específicos para cada operación individual, asegurándose de que cuando llegara el momento, las fuerzas de seguridad podrían ejecutar capturas simultáneas en cientos de ubicaciones diferentes. La precisión era crucial. Los agentes encubiertos habían identificado no solo dónde estaban los objetivos, sino también sus rutinas diarias, sus patrones de movimiento y sus medidas de seguridad personal. Algunos líderes pandilleros cambiaban de ubicación constantemente, pero los agentes habían logrado identificar los patrones en estos movimientos. Para febrero de 2022, el sistema de inteligencia había alcanzado un nivel de sofisticación que permitía rastrear en tiempo real la ubicación y actividades de prácticamente todos los líderes pandilleros significativos en el país. Los analistas podían predecir con precisión estadística dónde estaría cualquier objetivo específico en cualquier momento dado. Pero Bukele sabía que toda esta preparación sería inútil sin el momento político correcto para actuar. Necesitaba una justificación pública que legitimara la implementación del estado de excepción y las operaciones masivas que había planificado. Esa justificación llegó durante el fin de semana del 26 y 27 de marzo de 2022, cuando las pandillas ejecutaron una ola de violencia que resultó en 87 homicidios en solo 2 días. Para el público, esta violencia parecía un escalamiento súbito e impredecible de la actividad criminal. Para Bukele, era exactamente la oportunidad que había estado esperando. Lo que nadie sabía era que el sistema de inteligencia había detectado las comunicaciones que coordinaron esta ola de violencia con días de anticipación. Bukele tenía la opción de intervenir preventivamente, pero decidió permitir que la violencia ocurriera porque proporcionaría la justificación política necesaria para implementar su plan completo. En la madrugada del 27 de marzo, mientras El Salvador despertaba conmocionado por la violencia del fin de semana, Bukele activó la fase operacional de su plan. En una sesión de emergencia de la Asamblea Legislativa se aprobó el estado de excepción, pero la verdadera operación ya había comenzado horas antes. A las 4:00 am, equipos especiales comenzaron a ejecutar las primeras capturas basadas en la inteligencia recopilada durante 8 meses. No eran operaciones de búsqueda aleatorias, sino misiones quirúrgicas dirigidas a objetivos específicos en ubicaciones previamente identificadas. La eficiencia fue asombrosa. En las primeras 24 horas del estado de excepción fueron capturados 2.000 pandilleros, incluyendo 150 líderes de alto rango. La mayoría de las capturas ocurrieron sin resistencia porque los objetivos fueron sorprendidos en ubicaciones donde se sentían completamente seguros. Carlos López, líder de una célula de MS-13 en San Salvador, fue capturado mientras desayunaba en su casa, sin saber que los agentes habían estado documentando su rutina matutina durante 5 meses. «Sabían todo sobre mi vida», declaró más tarde durante su interrogatorio. «Sabían cosas que ni mi propia familia sabía». Durante las semanas siguientes, las operaciones continuaron con la misma precisión. Los agentes encubiertos, que habían pasado meses ganando la confianza de las comunidades pandilleras, ahora proporcionaban información en tiempo real sobre los movimientos de los objetivos que habían evadido las primeras capturas. El nivel de inteligencia disponible permitía operaciones que parecían imposibles. En una ocasión, las fuerzas de seguridad interceptaron una reunión secreta de líderes de MS-13 que intentaban reorganizar sus operaciones después de las primeras capturas. Los agentes sabían la ubicación exacta, la hora y los participantes de la reunión, porque uno de los organizadores era en realidad un agente encubierto.
A medida que las capturas se intensificaban, las pandillas comenzaron a darse cuenta de que enfrentaban algo diferente a cualquier operación policial anterior. No era solo fuerza bruta, era inteligencia superior. Sus comunicaciones estaban comprometidas, sus escondites eran conocidos y sus movimientos eran predecibles. La desesperación llevó a algunos grupos a intentar adaptaciones, pero cada nuevo método que implementaban ya había sido anticipado por los analistas de inteligencia. Cambiar de ubicaciones los llevaba a sitios que ya estaban bajo vigilancia. Modificar sus métodos de comunicación los dirigía hacia sistemas que ya habían sido penetrados. En mayo de 2022, 2 meses después del inicio del estado de excepción, Bukele había logrado algo que ningún gobierno latinoamericano había conseguido antes: la desarticulación casi completa de las estructuras pandilleras más poderosas del hemisferio occidental. Pero el éxito de la operación planteaba una pregunta importante: ¿cómo había sido posible lograr en 2 meses lo que gobiernos anteriores no habían conseguido en décadas? La respuesta estaba en los 8 meses de preparación secreta que habían precedido a las operaciones públicas. Bukele había comprendido algo fundamental: no se puede derrotar lo que no se comprende completamente. Durante esos 8 meses, había invertido en conocer a su enemigo con un nivel de detalle que rayaba en lo obsesivo. Cada pandillero capturado era interrogado no solo sobre sus propias actividades, sino sobre la estructura general de su organización. Esta información se integraba constantemente al sistema de inteligencia, refinando y actualizando el mapa de conocimiento sobre las pandillas. Los resultados fueron innegables. En 6 meses, El Salvador pasó de tener una de las tasas de homicidio más altas del mundo a ser uno de los países más seguros de Latinoamérica. Las extorsiones prácticamente desaparecieron. Los territorios que habían estado bajo control pandilleril durante décadas fueron recuperados por el Estado. Pero quizás el logro más significativo fue el cambio en la percepción pública. Los salvadoreños, que durante años habían vivido con miedo constante, comenzaron a experimentar algo que muchos nunca habían conocido: la sensación de seguridad en su propio país. La transformación era tan dramática que observadores internacionales inicialmente fueron escépticos. ¿Cómo era posible que un país cambiara tan radicalmente en tan poco tiempo? Algunos críticos especularon sobre métodos autoritarios o violaciones de derechos humanos. La realidad era más compleja y, en cierto sentido, más impresionante. Bukele había logrado lo que parecía imposible, no a través de la fuerza bruta, sino a través de la inteligencia superior. Había demostrado que con suficiente información y planificación estratégica, incluso los problemas más complejos podían tener soluciones definitivas. El sistema de inteligencia desarrollado durante la operación no fue desmantelado después del éxito inicial. En cambio, fue institucionalizado como parte permanente de la estrategia de seguridad nacional. Los agentes encubiertos se convirtieron en una red de inteligencia comunitaria que continuaba monitoreando cualquier intento de reorganización criminal. Años después, cuando analistas de seguridad internacional estudiaron la transformación de El Salvador, identificaron la operación de Bukele como un caso de estudio en inteligencia aplicada. No había sido un milagro político, sino el resultado de planificación meticulosa, recursos dedicados y ejecución precisa. Para Bukele, el éxito de la operación confirmó algo que había creído desde el principio de su presidencia: que los problemas complejos requerían soluciones complejas, pero que con suficiente dedicación y recursos, cualquier desafío podía ser superado. La historia de lo que Bukele hizo en secreto antes de declarar la guerra a las pandillas se convirtió en una lección sobre el poder de la información, la importancia de la planificación estratégica y la posibilidad de transformación radical cuando se combinan liderazgo político con capacidad técnica. El Salvador había demostrado al mundo que incluso los estados aparentemente fallidos podían recuperar el control de su territorio y el destino de su gente. Todo lo que se necesitaba era un líder dispuesto a invertir en conocer completamente el problema antes de intentar resolverlo.
Y esa preparación secreta, esos 8 meses de trabajo invisible, habían hecho posible lo que muchos consideraban imposible, la transformación completa de una nación.